Incontable es esta exposición aquí en Casa Elizalde. Es el intento de contar en los dos sentidos, contar cuál es la situación de Venezuela, una de las situaciones graves que estamos padeciendo en Venezuela son las muertes violentas. Hago intentos de ejercicio sobre esta violencia que es cotidiana y para entender los números estadísticos de cifras que no se entienden, porque es igual casi que decir, o sea, es gravísimo decir 100 personas, como decir 20.000, hasta llegar a decir 280.000. Entonces, lo que intento hacer es contar, seguramente de una manera obsesiva, para lograr entender este número. Entonces, el ejercicio que tengo justamente atrás se llama ejercicio volumen, que es dar una hoja por cada muerte. Y bueno, eso resultaba inicialmente, el ejercicio era hacer un libro de nuestros muertos, y resultó que se escapa de lo que uno cree como un libro, ¿no? Se hacen torres. Hice con mi padre, que es contador, en colaboración con él, que contara 1 a 1 en una sumadora. Entonces 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y esta repetición, que de alguna manera es un ritual, que lo haces con los afectos más cercanos, bueno, logramos entender de otra manera ese número, dándole como un espacio en la sumadora. Un 1 es un espacio de esa persona, ¿no? El otro ejercicio, en vez del 1 más 1 más 1, es teclear 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, se hace toda una serie completa de este informe que tenemos por año. Bueno, el otro interés es la palabra, porque es de donde, o sea, es el intento de comunicarnos. Lo hice en papel carbón. Las dos palabras que escojo es istmo, todos los istmos, haciendo atención a que todos, socialismo, regionalismo, feminismo, o sea, es cuando hay como un extremismo de agrupar en vez de la pluralidad o la unidad de cada uno. Y la otra es la urgencia, que es en rojo, y son estas cosas que se repiten. El papel carbón siempre te deja como la huella, y no todos de alguna manera posiblemente manchados. Ha sido una experiencia muy positiva trabajar con Teresa, viniendo del campo de la imagen, de la fotografía. Suelo trabajar con proyectos 1 mes y medio antes, ya está todo cerrado, ya está todo planeado. Teresa es una artista que está siempre en movimiento. Hasta ahora mismo que estoy hablando, estamos montando, estamos creando, se están creando nuevas cosas para la exposición, y eso ha sido, decimos, algo que me llevaré a largo plazo, que no empieza hoy en esa exposición y que no acabará cuando la exposición se cerrará. Y bueno, agradezco a Teresa que me ha dado la posibilidad de confrontarme con ella y con su trabajo, y a Casa Elizalde, que siempre nos da la posibilidad de hablar, porque al final eso es lo que estamos haciendo, es lo que Teresa intenta hacer, hablar a través de, en estos casos, números y fechas y palabras y volúmenes y transformaciones.